Muy buenas tardes, bienvenidos a su iglesia, servidores de Dios. Hoy, como siempre, empezamos nuestra labor con la palabra de Dios. En esta ocasión, como siempre, estamos hablando de sanidad y de liberación. Y en esta oportunidad vamos a remitirnos a Segunda de Crónicas, capítulo 20. Y voy a leer algunos versículos, no todo el capítulo, sino unos 3 o 4 versículos clave, y allí nos vamos a concentrar en la enseñanza de hoy, que tiene por título Alabanza para sanar. Atención, mucha atención, porque algunos de pronto estarán diciendo: este tipo está loco. Alabanza para sanar. ¿Y cómo es eso de alabanza para sanar? Escúchenme bien y ponga atención. Si usted está enfermo o tiene alguna persona, algún familiar o algún ser querido, amigo, enfermo o enferma, ponga atención, porque lo que yo hablo, como lo he dicho siempre, es con base en experiencias propias, en experiencias personales, en experiencias que me ha tocado a mí vivir durante mi larga trayectoria ministerial, más de 30 años, y que yo he comprobado por mí mismo que sí funciona, porque Dios existe, Dios es fiel y verdadero. Aleluya. Y dice así: estamos situados en un contexto aquí, en este contexto de Segunda de Crónicas, capítulo 20, de guerra. Y nosotros también estamos en una guerra espiritual, ya todos lo sabemos. Entonces, el contexto de aquí es que el pueblo israelita estaba acusado por 3 ejércitos enemigos diferentes: los del monte Seir, los moabitas de Moab y los amonitas de Amón. Y esos tres venían en contra de ellos, iban a guerrear contra ellos, o sea, a exterminar al pueblo de Dios. Y la palabra que Dios les manda a su pueblo es esta: no temáis, ni os amedrentéis por esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Aleluya. Ese es el versículo 15. Vamos a estar en Segunda Crónicas 20 todo el tiempo, pero vamos a, como dije, a escoger algunos versículos claves, y allí nos vamos a concentrar en la reunión de hoy. Y el primer versículo es este: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. ¿Y quién dijo esto? Eso es importante saberlo. Esto lo dijo sí el profeta, pero por medio del Espíritu Santo, porque el versículo 13 dice que vino a él el Espíritu de Dios. Entonces, eso lo que quiere decir es que el Espíritu de Dios te está hablando a ti hoy. El Espíritu Santo, sí, el Espíritu del Padre y del Hijo de nuestro Señor Jesucristo te está hablando hoy a ti. Es el mismo Espíritu de aquel entonces el que te está hablando hoy a ti. Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Aleluya. Entonces, te está diciendo eso, que no temas, ni te amedrentes, que no tengas temor por esa multitud tan grande. La multitud, en este caso, son enemigos
En el caso tuyo puede ser las enfermedades de los doctores, las enfermeras que te están diciendo, tú no vas a bla, 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 bla. No temas por esa multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, no es tuya la guerra, sino de Dios. Y lo cual quiere decir que Dios la librará por ti. Él libra la guerra por ti. Él pelea por ti. Amén. Entonces aquí viene una clave importante y es la primera, y es, no temas, no temas, no temas. Por mucho que el doctor te esté diciendo eso no tiene cura. Usted se va a morir. Le doy 24 horas, le doy tanto tiempo. Esto ya no hay nada que hacer. Usted no tema y mucho menos se ponga de acuerdo con ese dictamen médico, científico, humano, enemigo, porque está hablando de algo que va en contra suya, que puede que a nivel científico sea verdad, pero que es algo que va en contra suya. Por lo tanto, es enemigo suyo. Y créame que el diablo usa a los doctores, a las enfermeras y a todos los que están alrededor suyo para meterle a usted miedo y para que usted se ponga de acuerdo con lo que ellos están diciendo. Ahí sí la lleva perdida. No se ponga nunca de acuerdo con el dictamen médico. Cuando a mí, el doctor Germán Peña, un neurocirujano muy famoso en Colombia, y el sobrino de Jaquín, que trabajaba con él, de la válvula de Jaquín, también famosísimo, me decían, su hija va a quedar muda, sorda, ciega, como un vegetal, sin conciencia. Yo no me ponía de acuerdo con ellos. A nivel científico, a nivel médico, a nivel humano, lo que ellos estaban diciendo puede que sea verdad, pero yo no lo aceptaba. Yo me ponía de acuerdo que lo que usted tiene que hacer es con Dios, con lo que Dios dice, que por sus llagas fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. No se ponga de acuerdo con lo que le diga el enemigo a través de un doctor, por muy famoso que sea. Ese doctor Pablo después reconoció que Dios era el que había actuado. Germán Peña, cuando veía la placa, de un día para otro desaparecieron todos los abscesos del cerebro de mi hijita y dijo, verdaderamente Dios existe. Pero quien hasta ese momento había sido escéptico, después de 2 neurocirugías y de otra más que estaba preparando. Entonces Dios se glorificó ahí. De manera que lo primero es eso. Usted no tema lo que le diga. Usted se va a poner de acuerdo con lo que Dios diga y no con lo que el ser humano diga. Versículo 21. Vamos al versículo 21. Dice así. Habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y que alabasen a Dios, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, es decir, el ejército, y que dijesen, o sea, los que habían puesto para cantar y alabar, tenían que decir, glorificad a Dios, glorificad al Señor, porque su misericordia es para siempre. Aleluya. Versículo 21 de Crónicas 20. Entonces aquí vemos la importancia de la alabanza en la guerra espiritual. El Señor pudo haberles dicho, oh, ustedes vayan a la batalla y ya, listo, yo estoy con ustedes, van a vencer. Y así seguramente hubiera sido. Pero el Señor lo que les dijo fue que pusieran a unos que alabaran y cantaran, diciendo,
glorificad al Señor, glorificad a Dios, porque su misericordia es para siempre. Aleluya. Y esos eran los que iban delante del ejército. Aleluya. Y el ejército iba detrás de ellos, de los alabadores, de los cantores, de los salmistas. Aleluya. Y estos iban cantando, glorificad a Yeshua, porque su misericordia es para siempre. Amén. Es para siempre. Amén. Glorificad al Señor, porque su misericordia es para siempre. Amén. Es para siempre. Amén. Ya, eso era todo lo que decía, porque eso fue lo que el Señor les mandó a decir, que dijera en la alabanza. Todo lo que decían era eso, nada más. Y lo decían, y lo repetían, y lo repetían, y lo repetían. Glorificada al Señor, glorificada a Yeshua, porque su misericordia es para siempre. Aleluya. Y observemos aquí algo importante, varias cosas vamos a observar importantísimas, que son, primero, que es la misericordia de Dios la que obra el milagro, y la que obra la sanidad, y la que obra la victoria sobre cualquier circunstancia problemática que usted tenga. La misericordia de Dios. ¿Y qué es la misericordia de Dios? El amor en acción. Misericordia es amor en acción. Así me dijo Dios, así me enseñó Dios, y así lo enseño. En este caso, el amor de Dios en acción. Eso es lo que es la misericordia. El amor de Dios en acción. Aleluya. Cuando usted sea el que ejerza misericordia, será su amor en acción. Porque el amor no es algo estático ahí, móvil, que se queda ahí quieto en un sentimiento. Y ay, sí, pobrecitos. Ay, sí, si yo pudiera ayudar y si yo pudiera hacer algo, hágalo. Eso, el amor es acción. Amar es un verbo, es una acción. Los verbos son acción. De manera que Dios es amor, Dios es acción. En este caso, la misericordia de Dios era la que estaba, o la que iba a obrar, todavía no había obrado el milagro de la victoria. Era un milagro, porque eran 3 ejércitos enemigos numerosísimos contra Israel, que era relativamente pequeña en comparación con sus enemigos. Entonces, era un milagro. Pero se iba a hacer ese milagro por la misericordia de Dios. También a Moisés le dijo, yo tengo misericordia de quien tenga misericordia. O sea, a mí nadie me puede venir a decir aquí de quién tengo que yo tener misericordia o no. Yo veré de quién yo tengo misericordia y de quién no tengo misericordia. En este caso, tuvo misericordia de su pueblo, así como lo va a tener de ti, de tu hija, de tu hijo, de tu familiar, de tu sobrino, de tu papá, de tu mamá, de tu amigo, de tu amiga, X, la va a tener. Él es amor. Su misericordia es su amor en acción. Y aquí vemos otra cosa en este versículo de este cántico, y es que dice, bueno, que cantasen y alabasen. Y algo importantísimo, porque la gente dirá, pero ¿cómo así? ¿Cómo esto no? Para el ser humano, lógicamente hablando, eso no tendría sentido. ¿Y cómo así vas tú a enfrentar a 3 ejércitos enemigos con cánticos y alabanza? Eso no cabe en la mente humana. Pero resulta que en la mente de Dios y en la realidad, porque Él es, como digo, es verdadero y fiel, eso sí es una realidad, porque a la alabanza, la palabra de Dios dice que Él habita en medio de la alabanza. Aleluya. No en medio de la quejadumbre, no en medio del llanto, no en medio de la desesperanza, en medio de la alabanza. Aleluya. Dígame a eso.
En medio de la alabanza habita Dios. Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Aleluya. Entonces, apenas lógico, cuando ellos estaban alabando, ahí estaba Dios. Porque Dios habita allí donde se le alaba. Entonces, cuando usted empieza a alabar a Dios, Dios viene a habitar, a recibir su gloria, la gloria que a Él le pertenece. Cuando yo eh, eh, iba a cantar a las iglesias, estaba yo haciendo la gira que hice con mi disco que grabé, un disco que Dios me dio, gracias a Dios, las composiciones, música, letra, todo. Y yo hice mi correría por toda Colombia, desde La Guajira hasta allá, hasta Cali, hasta allá, por allá, hasta el Valle, el Cauca, en fin. Yo veía con mis ojos físicos, veía cuando el Señor Jesucristo entraba glorioso con su séquito, que él es rey, y entraba y se situaba en el púlpito que llaman. Se sentaba a recibir la alabanza y después entonces iba a cantarle a él, a darle la alabanza con mis canciones, aleluya, pero él venía a recibir la alabanza, venía a recibir la gloria que a él le pertenece. Luego, se lo estoy diciendo para que sepa que es una realidad. Él habita en medio de la alabanza, Él habita donde se le alaba, donde se le glorifica, donde se le reconoce. Allí está Él recibiendo esa gloria, esa alabanza, ese reconocimiento, porque Él es rey. Y dice la palabra que a nadie va a dar su alabanza ni a estatuas a otros. Entonces, eso es sumamente importante. Ah, pero pastor, entonces yo cómo hago, cómo aplico yo eso. Y dice, pero pastor, si es que está en la UCI, yo ya no puedo alabar en la UCI. Y no me dejan. Por favor, yo le voy a contar a usted un caso de la vida real que vivió este siervo. Yo estaba en esa época, enseñaba inglés en un colegio bilingüe famosísimo de Bogotá, y allí sabían que yo era cristiano, que era un ministro de Dios, y cuando se enteraron de que uno de los estudiantes estaba grave, vinieron donde mí, me contaron, fulanito, un niñito como de 5 7 años, no tendría más. Estaba ya fulanito de tal, yo no le dictaba clases a ese muchachito, pero me dijeron que fuera y fui y entré a la UCI y los doctores eran sus padres, es decir, el papá y la mamá de este niñito, de esta criaturita, eran doctores, médicos, y estaban allí, cuando yo entro, estaban allí llorando ambos, porque como médicos ellos sabían a nivel humano lo que le estaba aconteciendo a su hijito. Resulta que ellos vivían allá en Bogotá unos apartamentos que quedaban atrás de Unicentro, de unos edificios blancos que hay allí atrás de Unicentro, muy bonitos. Ellos vivían allí. Y el garaje de ese edificio era de esos garajes automáticos que se cerraban automáticamente y el niñito quedó aprisionado ahí. El garaje cogió y el niñito quedó ahí. Un niñito de criaturita, imagínense la presión el pechito de ese niño ahí, su corazón, todo. Entonces, pues claro, quedó totalmente apachurrado, como dice, oprimido, presionado, pero de una forma cruel. Entonces, obvio, los padres sabían que el niñito estaba grave, estaba en la UCI, estaba en la unidad de cuidados intensivos y le quedaba poca vida, le decía, no le habían dado
ninguna esperanza de vida al niño. Y yo sabía que los padres no eran, porque ya me lo habían dicho, que no eran cristianos. Y además doctores, o sea, médicos, o sea, que se rigen es por lo que la ciencia les diga, por la supuesta prueba científica. Yo sabiendo eso, obviamente, yo no les iba a estar hablando de doctrina ni nada de eso. Yo llegué a lo que llegué y me identifiqué, le dije, yo soy fulano de tal, del colegio tal, de su hijo. Aquí me mandaron, me enviaron para que orara por su hijo. Y yo les voy a decir algo, les dije yo. Pues yo no sabía cómo transmitirle a unas personas que no tienen fe, cómo transmitirle lo que yo iba a transmitirles, que era esto de la alabanza. Allí en la UCI, atención, y allí donde estaba. Yo estaba ahí en la UCI y yo lo llamé un poquito aquí hacia la puerta y les dije, mire, yo no sé las creencias que ustedes tengan, pero lo único que les voy a decir es que aquí yo he venido es para que Dios obre a través de mí el milagro de la sanidad de su hijo, pero necesito que ustedes hagan algo. Sí, 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 llorando, obviamente, cuando la gente ya ha perdido toda esperanza, se agarra de lo que sea. Y dice, sí, nosotros haremos lo que usted diga, pastor, lo que usted diga. Decían ambos, tanto el papá como la mamá, doctores, el doctor y el doctor, y padres del niñito. Lo que usted diga, yo le digo, bueno, para que ustedes me entiendan lo que vamos a hacer aquí, necesito que ustedes se sitúen a esas películas de vaqueros donde están los indígenas, los indios allí, alrededor del enfermo, danzando, danzando y danzando y danzando y danzando, danzando y cantando, estando ahí el enfermo. Pero entonces teniendo en cuenta que lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer, es, vamos a danzar y vamos a cantar, es para Dios, pero lo vamos a hacer aquí. Claro que sí, claro que sí. Y, estaba, y empezamos, nos agarramos de la mano y yo guié la alabanza, guié la adoración, guié eso y para hacer el cuento largo, para hacerlo corto, pues el niñito, gloria a Dios, al día siguiente, el dictamen ya era otro. Tanto se salvó y tanto se sanó, que esos padres después abrieron un grupo de oración donde yo ministraba. Un grupo de oración en su apartamento, gloria a Dios. Abrieron un grupo de oración como agradecimiento a Dios, como muestra de que Dios, como reconocimiento de que Dios fue el que actuó en la sanación de su hijo. Y traigo este ejemplo, muchos ejemplos, los que me conocen saben muy bien que yo no actúo si no hay alabanza y adoración. Cuando voy a hacer una liberación, yo lo primero que hago es asegurarme, digo, fulano de tal o fulano de tal, los que están conmigo, usted va a cantar esto y esto, esto y esto. Lo que Dios me guíe en el momento que cante. Siempre es algo, por supuesto, de guerra espiritual, pero de guerra espiritual que cita la palabra de Dios, como esta, glorificada al Señor, glorificada a Yeshua, porque el Señor es Yeshua, Jesucristo es el Señor, no hay otro, porque su misericordia es para siempre, como esta, muchas otras, que, de acuerdo al Señor, porque esa es la otra, el Señor da distintas estrategias para distintos casos. Y a mí, no en todos los casos me dice que haga lo que hice allá con esos doctores. Ni en todas las liberaciones me dice que haga lo mismo, pero lo de la alabanza sí es siempre. Y le digo a los que están conmigo la alabanza, siempre o de guerra espiritual que cita la palabra de Dios o como del Espíritu Santo, esas canciones del Espíritu Santo. Maravillosas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, como vimos aquí, es el que actúa. Fue el que empezó a decir el mensaje y fue el que se apersonó de eso. ¿Quién era el que estaba actuando todo el tiempo? Era el Espíritu Santo. De manera que yo siempre, 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 siempre que voy a actuar a una liberación
o a una sanación, la alabanza está presente. Así que a usted no le importe si está en una UCI, o si está grave, o si está inconsciente. Cuando mi hijita estaba inconsciente, yo alababa a Dios y le traía que los médicos y que está en coma, que no sé qué, que no sé, yo le cogía y le ponía en aquella época eran cassettes, los cassettes ahí en una cosita de ese, en una grabadorcita, los cassettes, y se los ponía los cassettes que a él le gustaban, de Dios, de alabanza. Entonces, a usted no le importa si está en la UCI, si está en coma, si está grave, si está en la casa, que no, usted viene a hacer su labor, que es una labor que nadie entiende, que no va a entender el ser humano con su lógica, ni va a entender los doctores, ni las enfermeras, ni con la lógica humana. Porque usted está haciendo algo que es de Dios. Las cosas de Dios tienen que discernirse espiritualmente. No, no todo el mundo las discierne espiritualmente, pero a usted no le importa. Sin embargo, usted se tiene que rodear de gente que tenga fe para que lo acompañe a usted. Y luego dice que cuando comenzaron a entonar los cantos de alabanza, versículo 22, cuando comenzaron, ojo, cuando comenzaron a entonar los cánticos de alabanza, versículo 22, Dios puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte Seir, o sea, contra los enemigos, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, contra los hijos de Dios, y se mataron los unos a los otros. Los enemigos se mataron entre ellos. Entonces, por eso es que Dios les dijo: no habrá para que vosotros peleéis, yo pelearé por ustedes. Y lo que hizo fue que se confundieran, y el Señor confunde a nuestros enemigos. Él los confunde. A veces también, como hace aquí, hace que se maten unos con otros, que se eliminen unos con otros entre ellos. Pero a nosotros nos dejan en paz y nos dejan tranquilos, unos y los otros. Y dice aquí, ya para terminar, que el versículo 28 dice: y entraron a Jerusalén con salterios, con arpas y con trompetas a la casa de Dios. Aleluya. O sea, lo que empezaron con alabanza, lo terminaron con alabanza, con más razón, porque estaban ya celebrando la victoria sobre todos los enemigos. Entonces, salterios, arpas y trompetas, o sea, algo bien, bien bulloso. El Señor hay que alabarlo con toda, como hacía el rey David. Y editaba y en voz alta. Bendito sea el Señor. Me están escuchando, que escuchen. Ay, que los vecinos, que escuchen. No me importa. Estoy alabando a mi Dios, Mical. Y ya, este era el mensaje que les quería dar hoy, y termina diciendo el capítulo 20 de Segunda de Crónica, el versículo 30 termina diciendo: y el reinado de Josafat fue tranquilo porque su Dios, o sea, Dios, le dio paz por todas partes. Aleluya. Eso es lo que trae la victoria del Señor. Paz. Él es un Dios de paz. Shalom. Aleluya. Aleluya. Como no menosprecie la alabanza, no menosprecie al cántico para el Señor, no menosprecie la palabra de Dios, no menosprecie a sus profetas, a los profetas que hablan, porque ahí hubo un profeta que habló, que el Espíritu Santo usó para que se dirigiera al pueblo. No menosprecie nada de Dios, porque si lo hace, ya está perdido y no hay sanidad que valga, ningún poder que valga. Tiene que creer la palabra de Dios, creer que Dios va a actuar, creer que Dios está allí en medio de la alabanza, creer que Dios es el que actúa, el Espíritu Santo, el poder de Dios, ¿verdad? Conforme lo has creído. Amén y amén. Bueno, nos despedimos por hoy. Padre de la gloria, te damos gracias por tu victoria
en Cristo Jesús. Victoria que nos ha hecho a nosotros más que vencedores sobre toda circunstancia, espíritu y fuerza de tribulación, angustia, retaliación, persecución, hambre, desnudez, peligro y espada. Victoria que nos ha hecho a nosotros más que vencedores sobre todo principado y potestad, sobre todo gobernador de tiniebla y hueste de maldad. Victoria por la que tú nos conduces siempre en Cristo Jesús, como está escrito en 2 Corintios 2:14, que tú nos llevas siempre en triunfo en Cristo Jesús. Romanos 8:35 y 37. Aleluya, aleluya. Glorificada Yeshua, porque su misericordia, glorificada al Señor, porque su misericordia es para siempre. Amén. Es para siempre. Amén. Es para siempre. Amén. Es para siempre. Amén. Dios les guarde y bendiga.